Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta segunda sesión de nuestro módulo y que el día de hoy vamos a hablar, partiendo de las contribuciones de las personas físicas, vamos a hablar de los ingresos y las obligaciones del régimen de sueldos y salarios. Vamos a ver precisamente cómo es que funciona bueno, no es que sea el régimen más utilizado en México, pero sí es en el que mayor tiene captación de recursos como tal. O sea, es uno de los regímenes más que genera mayor cantidad de contribuyentes. Tal vez no todos están activos, o sea, tal vez no todos están generando la misma cantidad de aportaciones a nuestra base contributiva, pero sí es el régimen que más en algún momento dado vamos a todos a estar en este régimen como tal, ¿no? Entonces se denomina régimen de sueldos y salarios. Muchas de nosotros ya hemos estado en este régimen, estamos actualmente o lo vamos a estar dentro del próximo, depende en qué momento de nuestras vidas veamos este video, pero vamos a identificar la forma en la cual podríamos utilizar estos ingresos como tal, ¿no? Y pues bueno, básicamente, de acuerdo con lo que tendríamos que trabajar en esta ocasión, los ingresos y las obligaciones de los sujetos hemos visto precisamente que existe como tal personas físicas o personas morales. En este módulo hablamos principalmente de las personas físicas. Es decir, que somos aquellas personas que tenemos la obligación de poder contribuir al gasto público. O en algunas ocasiones no decimos la obligación, sino decimos tenemos que hacerlo de forma voluntaria, ¿no? En este caso, pero después vemos que tenemos una parte ética, como lo vimos en la sesión pasada, donde la ética nos hace referente de que pues debemos de cumplir con esto, porque está marcado en nuestra constitución política, en el artículo 31, fracción cuarta, que nos dice que todos debemos de contribuir al gasto público. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se apoya del Servicio de Administración Tributaria, entonces deciden en algún momento dado, pues generar diferentes regímenes, porque imagínense que todos paguemos de la misma forma. No podríamos. ¿Por qué razón? Porque recuerden, no todos ganamos lo mismo y los ingresos, perdón, los impuestos están considerados dependiendo de cuánto ganas. ¿Recuerdas esa parte? Bueno, y si no, regresemos al primer video y ahí vamos a entender precisamente por qué razón se tiene que hacer una división precisamente de diferentes regímenes para que sean tratados de la misma forma. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo una actividad agropecuaria, una actividad de una persona de oficina o alguna persona que se dedica a brindar servicios independientes o individuales y que pues obviamente cambiaría por completo todos estos panoramas. La realidad es que bajo este sentido, se generan estos regímenes como tal y el principal que vamos a hablar el día de hoy son de sueldos y salarios. Y pues vamos a decir que los sueldos y salarios es cuando se percibe como tal el salario o el sueldo de en algún momento dado por la prestación que nosotros brindemos en un trabajo. Es decir, que tengamos a un patrón, genere un vínculo que se denomina en algún momento dado mantener como tal derechos y obligaciones patronales. Para poder tener sueldos y salarios, o bueno, el sueldo principalmente, tenemos que tener una obligación de brindar un servicio o alguna actividad, pero también tenemos un beneficio que es recibir nuestro dinero por haber trabajado X periodo de tiempo. En este caso, nos apoyamos mucho de la Ley Federal de Trabajo, que pues obviamente nos ayuda y nos complementa para poder relacionar correctamente cuánto es lo mínimo que nos deben de pagar, cuáles son las prestaciones mínimas de ley y todos estos factores. Esos son cuando hablamos de de los sueldos, o en la mayoría de personas estamos en el régimen de sueldos y salarios, pues nos denomina, ¿no? Es que eres un asalariado. Bueno, en muchas ocasiones lo utilizaron como un término despectivo, pero realmente el término, pues sí es salarios. Al final del día proviene de esta situación de que se originaba el pago del salario partiendo de granos de sal, entonces no tiene nada de malo. Pero todo esto cabe resaltar que las personas que estamos en este régimen, pues entonces tenemos que generar como tal la participación que tenemos nosotros en algún momento dado por,
por derechos, de tener vacaciones, de tener un aguinaldo, de tener acceso a a participación de la utilidad, etcétera, ¿no? O sea, son varios factores que nos llegan a considerar que también tengo que cumplir con las actividades, tengo que realizar con todos lo que me marque la Ley Federal de Trabajo, entonces también es partícipe de esos factores. O sea, no es como que tan simple. O sea, hay derechos y obligaciones que, pues bueno, ya nada más tendremos que ver cuáles son los que más nos funcionan a cada uno de nosotros. Pero en ese sentido tendríamos que ver el régimen de sueldos y salarios. ¿Quiénes van a ser las personas que en algún momento dado pueden estar aquí? Bueno, pues básicamente muchas personas, ¿no? Vamos a poner el caso que existen funcionarias o funcionarios, trabajadores de la federación o alguna entidad federativa y de los municipios, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas también están en este régimen, que generan o que perciben ingresos a través de rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas. Claro, esto es muy importante porque también son por parte de sueldos y salarios. Pero también existe las personas que se dedican a recibir anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles o los que perciben por honorarios a personas que presten servicios a un prestatario de sus instalaciones. O sea, es decir, tú vas y brindas un servicio, o perdón, brindas un servicio en algún lugar y alguna persona va y ocupa esos servicios, obviamente vamos a tener aquí como tal este régimen también. Los comisionistas o comerciantes que trabajen para pues empresas, personas físicas o personas morales. Que reitero, este es el que básicamente pues la mayoría estamos alguna vez en nuestra vida. Ahora, ¿quién es el sujeto de impuesto? Esto va a ser interesante y vamos a irlo desmenuzando poco a poco, porque sí o sí lo tenemos que dejar muy claro y oportuno para no perdernos en el camino de lo que es el sujeto del impuesto. Vamos a entender que un sujeto de este impuesto, vamos a establecer que en el régimen de sueldos y salarios contempla a todas aquellas personas que son contratadas por uno o varios empleados, perdón, por uno o varios patrones. O sea, porque no solo puedes recibir de un patrón, puedes tener dos, tres trabajos sin detalle, ¿no? El cual, como tal, se asigna una serie de actividades a lo largo de la jornada laboral. Que la jornada de trabajo puede ser máxima de 8 horas, ¿no? Para que se pueda considerar completa o un pago normal. En caso puede generarse con tiempo extraordinario, sin mayor detalle, o puede también ser reducida de menos de 8 horas. Por lo tanto, aquí sí tendríamos que tomar en cuenta esos factores. Y la remuneración que se percibe es la cantidad periódica de dinero, que en su mayoría, pues digo, depende de la zona en la que te encuentres, pero podría garantizar la remuneración periódica que se percibe de dinero en su mayoría es por quincena o catorcena, son las que mayor funciona, y también dejaríamos la semanal, ¿no? Son como que las tres más sobresalientes de todas aquellas. Entonces, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos a tener que considerar como ingreso por la prestación de servicios los siguientes elementos que podamos llegar a tener. Y aquí vamos a considerar los sueldos o salarios que se consideran como tal o cualquier otro sinónimo de una prestación que se derive de una relación laboral. Esto es fundamental, tiene que haber una relación laboral. Para estar en este régimen, reitero, tiene que haber una relación laboral. Debe de haber un patrón, debe de haber un trabajador, debe haber derechos, debe haber obligaciones. También, obviamente, en este artículo como tal nos estipula la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es decir, la PTU. Esa es tal vez algo muy marcado y muy diferenciado de este régimen, que sí tienes vacaciones, tienes tu prima, vacacional, tienes tu aguinaldo, tienes tus vacaciones. Entonces, tienes como tal esas ventajas, que a diferencia, por ejemplo, cuando trabajamos en el servicio de honorarios, en el servicio de honorarios, aunque tú le prestes el servicio a una empresa, tú no tienes derecho a la PTU, tú no tienes derecho a vacaciones, tú no tienes derecho a aguinaldo. Entonces, ahí es donde cambian estos panoramas o estos rubros y muchas veces les va a tocar en algún momento dado ser auditores y ser auditor interno o externo. Y a veces te conviene más ser auditor interno porque tienes más prestaciones. Ser auditor externo, probablemente ganes más, tienes una independencia, pero es muy probable que tampoco tengas prestaciones de seguridad social por parte de esta empresa, porque no tienes la obligación de dártela, porque te está contratando a ti como prestador de servicio y no va a darle seguro a todos los que les prestes servicio. ¿Claro?
Entonces, por esa razón te digo que en este caso podría generarse una situación un poco compleja para poderlo entender sin mayor detalle. Ahora, vamos a tener prestaciones percibidas como consecuencia en algún momento dado de la terminación de relación laboral. O sea, es decir, vamos a poder llegar a tener un finiquito o alguna liquidación, que esto dependerá de las circunstancias y me estoy yendo mucho a la parte laboral, pero tendríamos que establecer o recordar que si en algún momento dado el patrón me despide por causa injustificada, sería pues como tal una liquidación. Pero si yo renuncio de forma voluntaria, entonces o se termina el contrato el marcado como tal, pues se genera como tal un finiquito, ¿va? No lo perdamos de vista porque esto sin duda alguna cambia por completo cuando querramos realizar el cálculo del impuesto sobre la renta obviamente, de la persona, pues vamos a tener que considerar ingresos acumulables o los ingresos grabados como tal. Y esos ingresos grabados tendríamos que verificar cuáles sí son precisamente los que se van a considerar para el impuesto, el cálculo del impuesto. Y habrá que considerarse ingresos exentos. ¿Cuáles son estos ingresos exentos? Bueno, pues habrá ingresos exentos que sean considerados, por ejemplo, los que ven en pantalla, pero no todo. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta y por eso les dije al inicio, o sea, vamos a ser claros y oportunos, pero por ejemplo, vamos a hablar del aguinaldo. En el aguinaldo como tal, vamos a estipular lo que se refiere a la gratificación anual o sea, tienes que tener un año de servicio, pero también se te puede pagar en proporción. ¿Por qué? Porque si yo entro a mediados de año o solamente trabajo un año, pues la parte proporcional de mi aguinaldo va a corresponder solamente a un mes. Y si nos vamos un día, pues también a un día, si es que así lo quieres, ¿no? Que ya digo, después la ley te marca unas características que debes de cumplir y todos estos factores, pero pues para darlo de una forma muy simple, tendríamos que entender que el aguinaldo lo puedes percibir, porque también muchas veces eso nos pasa, ¿no? Es que eh, lo que pasa que en algún momento dado las personas tienen apenas un día de trabajo, o tienen, perdón, tienen una semana de trabajo, cosas por el estilo y resulta que, eh, no, es que a mí no me va a tocar aguinaldo. Ok, ¿cómo? ¿Por qué no? Es que no tengo el año de trabajo. Ok, bueno, pero en algún momento dado dice que esa gratificación anual, comúnmente en los meses de noviembre y diciembre se genera el pago, más tarde en diciembre, se está estipulado por ley, pero se genera precisamente con base al salario mínimo que se tiene que dar. Mínimo son las prestaciones de ley, que puede aumentarse, sí, claro. O sea, puede hacerse un poco más caro sin mayor inconveniente. Que en este momento el salario mínimo al 2025 tendríamos que decir que es de 278,80. Ese es el salario mínimo que actualmente se percibe. Por lo tanto, nos estipulan que de aguinaldo por lo menos tendrá que ser equivalente a un periodo considerado de 15 días de aguinaldo. ¿Claro? Ahora, después nos estipulan, a ver, espérate, o 15 días o lo que sea correspondiente o equivalente a 30 días de unidad de medida de actualización, o sea, es decir, una UMA. Bueno, pero ¿cuánto vale la UMA 2025? Y recordemos que la UMA mensual está en 113,14. ¿Claro? Entonces, si nosotros lo tomamos aquí en cuenta, que nuestro valor de la UMA lo tenemos estipulado en 113,14 y me está diciendo que tiene que ser por 30 UMAS, o sea, tengo que ver cuál es el valor como tal. Es decir, 3,300 no, 3,394,20 o si quiero basarlo con el salario mínimo, que son 278,80 por, aquí 278,80 por 15 días. Y aquí tengo dos factores. Punto número uno, es decir, de aguinaldo me van a tener que dar en algún momento dado la cantidad de, por 30 UMAS, va a ser 3,394,20 o por 15 días de 4,182. ¿Va? Tiene que ser equivalente. No puede ser menor. Eso es algo fundamental. Ahora, en algún momento dado,
digo, en el ejemplo que viene estipulado en el documento, donde nos establece que una persona, pues cuando recibirá de aguinaldo, precisamente tomando en cuenta que labora del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, labora el año completo, y a continuación precisamente se marca cómo se debe de calcular. Es decir, si gana 18,000 pesos al mes, por lo que se debe calcular cuánto gana por día, y lo que realizamos es dividirlo entre 30. Paréntesis aquí, quiero ser muy funcional porque algunos dicen, bueno, lo divido entre 30,4 para que sea mucho más adecuado, pero pues tomando en cuenta que aquí dice que gana al mes. Entonces, la cantidad lo estipulan a, pues, obviamente, el valor diario, ¿no? Lo estipula 30 días. Es decir, gana 616,67 pesos al día. Posteriormente, esto se multiplica como tal, precisamente si a los 15 días multiplicamos 616 por los 15, lo mismo que nos daría 9,250, y que esto del aguinaldo como tal tendríamos que considerarlo para que no perdamos de vista esta función. ¿Cómo lo calculamos? A ver, la UMA está exenta, les dije. La UMA, o sea, la cantidad de UMA de 3,394 está siempre exenta. Lo que exceda de los 3,394,21, entonces ya pagarán un impuesto. Pagarán un impuesto sobre la renta. Eso es algo funcional, no lo perdamos de vista. ¿Claro? Repito, el valor de la UMA es exento. Y a esto le vamos a llamar, por ejemplo, ingreso que se tiene como tal. Perdón, aquí ese sería nuestro aguinaldo. Aquí tendríamos en algún momento del lado en la parte exenta. ¿Cuánto es? Pues los 3,394. Y es decir, que tenemos en algún momento dado el ingreso grabado. ¿Cuánto es mi ingreso grabado? 787 pesos. Sí, que me vas a decir, pero es que son lo mínimo de ley, no debería, factor y demás. Sí, claro, pero estamos tomando en cuenta, bueno, acá me voy a cambiar, no 278, voy a poner 400. El ingreso grabado sería 2,605. ¿Claro? Lo tenemos aquí en esa parte. El ingreso grabado está marcado. Esa es la cantidad que debo de cubrir. O sea, no puedes decir que no lo calculaste correctamente, ¿va? Entonces creo que la primera parte ya la tenemos dominada, calculamos el aguinaldo sin mayor detalle. Ahora, el tiempo extra. Esto en verdad, no saben cuántas veces las personas, sí, nos ponemos la camiseta, nos quedamos horas extra y que por ahí en nuestra ley federal de trabajo deberá de tomarse en cuenta, algunas personas dicen que no, algunas dicen que sí, las horas extra son obligatorias, sí o no. La respuesta es sí, las primeras 9 horas que te marca la ley, después ya no serían funcionales y obviamente, pues, esas horas extra tienen una forma de pago, pero las horas como tal en algún momento dado genera que la circunstancia de la vida sea un poco distinta y genere que tarde o temprano, miren, lo voy a mover para acá para ir haciendo el cálculo, hace que el tiempo extra tenga una forma de pago completamente distinto. Deme un segundo. Ahora, ¿cómo se calcula el tiempo extra? O bueno, el tiempo extra prácticamente es aquel tiempo que trabajas posteriormente a tu jornada de trabajo. Tu jornada de trabajo, mediante la Ley Federal de Trabajo, te dice que las jornadas de trabajo, aquí como tal, estas jornadas de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal de la Ley Federal de Trabajo precisamente, pues te dice que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, son tres tipos como tal, que la diurna te dice que son de 8 horas máximas, o sea, de 6 de la mañana a 8 de la tarde, o la nocturna que puede ser de 7 que son de 7 horas, perdón, que incluye de 8 de la noche a 6 de la mañana, y la mixta que puede ser considerada de 7,5 horas, o las 8 como tal, pero que prácticamente toca el diurno y el nocturno en algún momento dado. Entonces, no hay tanta dificultad. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿O qué vamos a hacer nosotros? A partir de ahora,
tendríamos que ver que precisamente este tiempo va a considerarse pues trabajar después. Tengo 8 horas o tengo 7 horas, depende, y sería trabajar después de su horario, ¿va? Eso se considera como tiempo extra. La Ley Federal de Trabajo nos dice que las 3 primeras horas que se trabajen posteriormente a nuestra jornada se consideran al 200%. Si se excede como tal serían al 300%, ¿claro? Y nos dice que no deberá de exceder de más de 3 periodos a la semana. O sea, es decir, que tengo máximo 9 horas de trabajo de horas extra. La 10.ª hora, como comúnmente se dice, sería al triple, que ahí hay un pequeño ajuste, pero no quiero entrar tanto en detalle porque no estamos en materia de sueldos y salarios, en el sentido de que tendremos que calcular la nómina, no estamos en eso como tal, estamos calculando el impuesto que se tiene, ¿va? Pero ahí hay un cálculo que sí o sí más adelante, y de hecho ahí en el mismo apartado aquí en el canal de YouTube está una explicación de cómo se calcula. Pero este tiempo extra, ¿cómo lo vamos a realizar? Simple, vamos a ver que tenemos en la primera semana de abril, por ejemplo, que se estipula, se trabajan X número de horas y el salario que tenemos, ya sabíamos, por ejemplo, el salario de 616,67, pues aquí tengo que dividirlo entre 8 horas. ¿Por qué entre 8 horas? Porque, pues repito, las 8 horas se consideran como tal eh, de trabajo, ¿no? La jornada de trabajo. Eso es el salario diario, y eso sería el salario por hora. No perdamos de vista, porque muchas veces dicen, es que yo por 616 pues súper sí quiero, ¿no? O sea, me conviene y me quedo a trabajar los extra. Y dice, espérate, porque no te voy a pagar el día, te voy a pagar por hora, porque te estás quedando por hora. Y ahí también, digo, un tip, muchas veces dicen, no, pues si te quedas un minuto, un segundo como tal, ya siendo bien extremistas, te deberían de pagarte la hora extra. Y por eso luego los de recursos humanos andan atrás de nosotros de, hey, checa tu horario, tu hora de salida, perdón, a tiempo, por favor, checa tu salida y no te tienes que quedar y cosas por el estilo, porque obviamente hay circunstancias en las cuales sí genera una controversia, una polémica dentro de este apartado. En la primera semana, perdón, en esa situación se considera como tal que este dinero que se gana por hora, vamos a considerarlo, pues que trabajó 9 horas. Ese sería el número de horas trabajadas. Trabajó 9. ¿Qué vamos a hacer? Simple. Lo que les dije en algún momento dado es que estas se pagan al doble, ¿va? Entonces, es decir, se pagan al 200%. Lo que nosotros tendríamos que hacer es multiplicar en algún momento dado es los 78,08 por las 9 horas y todo esto por el 200%. ¿Claro? Y entonces nos da 1,387,5. Ese es mi ingreso total. A esto se le llama ingreso total. Bien, excelente. Ahora necesito calcular cuánto es grabado y cuánto es exento. Lo mismo que teníamos en el aguinaldo. Nos dice precisamente la ley del impuesto sobre la renta que la parte exenta van a ser solamente 5 UMAS. 5 UMAS están exentas. Maestro, ¿cuánto vale la UMA? Ya lo tenemos aquí arriba, 113,10, 113,14. Por lo tanto, exento tendré solamente 565,70. ¿Claro? ¿Cuánto va a ser el ingreso total o el ingreso grabado? Porque es importante. Bueno, mi ingreso total por mis horas extras son 1,387,51, pero le tengo que restar. ¿Qué le restaría? Pues la cantidad de las sumas. ¿Cuánto sería el valor entonces correspondiente a considerar dentro de mi tiempo extra? Pues serían 821 mi ingreso grabado de mis horas extra. No perdamos de vista estos conceptos. Reitero, son funcionales, son importantes de poderlo establecer. ¿Claro? Y esto nos ayuda a que podamos entender mucho más simple las actividades a desarrollar y hacer el cálculo correspondiente de estas actividades. ¿Sí?
Muy bien, eso es con tiempo extra. Vamos con el siguiente, tenemos varios. Tenemos la prima vacacional. Maestro, ¿qué es una prima vacacional? Estamos hablando aquí de muchas materias, ¿no? Estamos hablando ya de cómo calcular la nómina, pero básicamente la prima vacacional es esta prestación que se paga de forma extra porque las personas que trabajan con nosotros puedan disfrutar sus días de descanso. O sea, es decir, tomas días bueno, por, por cada año laborado tienes derecho en este momento, al pleno 2025, tenemos 12 días el primer año. Tu primer año lo cumples, tienes las 12 días de derecho de vacaciones, de gozarlas como tal, continuas o discontinuas, como tú quieras, ¿no? Ya ahí entraríamos en una discusión, reitero, pero pues me estoy yendo más a la parte de nómina. Pero esto genera como tal que en algún momento dado se te pague una cantidad adicional. ¿Cuánto? El 25%. ¿El 25% de qué, maestro? Con base a tu salario diario. Claro. O sea, multiplicas tus días de vacaciones por el salario diario y ese resultado lo multiplicas por el 25%. O sea, es decir, tu salario diario, repito, salario diario, lo tengo marcado aquí de 616,67. Maestro, pero ¿cuántos días son de salario? Voy a poner que tengo 12 días. ¿Por qué 12 días equivalen a un año? Entonces significaría que tendría esta cantidad y lo multiplico por el 25%. Este es el porcentaje de la prima vacacional. ¿Cuánto sería la cantidad correspondiente? Bueno, tienes derecho a 1,850 pesos como tal. Claro, eso es muy importante. Que también vamos a tener esos 1,850 pesos. Tenemos, esto es la prima, a esta se le llama prima vacacional. No lo perdamos de vista, prima vacacional. Ahora, ya que tienes a tu prima vacacional calculada, tendríamos que ver cuántos son la parte exenta y cuánta es la gravada. Para poder disminuir el ingreso exento, nos dice la misma ley del impuesto sobre la renta, que nuestra prima vacacional tendrá como tal la maravillosa cantidad, precisamente, de poder obtenerla por son 15 UMAS. O sea, es decir, el valor de la exenta en UMAS son 15. ¿Cuánto vale la UMA? 113 punto. Y multiplicaría en este caso. ¿Cuánto es por mis 15 UMAS? Si son 1,697. Esto le voy a llamar ingreso exento porque es por parte de mis sumas. ¿Cuánto va a ser mi ingreso grabado? Pues lo disminuyes. ¿Cuánto es el resultado? Y este sería el ingreso grabado. 152,91. Es por eso que en algún momento dado, cuando nosotros estamos recibiendo horas extra o nos pagan nuestras vacaciones, dices, oye, pero ¿por qué pago más de impuesto? Espérame, esto va a ser funcional más adelante cuando empecemos a hacer el cálculo, porque resulta que como entra en tu quincena, se acumula porque es un ingreso grabado. Se acumula con tus ingresos grabados correspondientes a la quincena. Y entonces esta cantidad puede hacer que pases del límite inferior, que al rato bueno, en otra sesión lo vamos a ver, cómo es que se calcula este impuesto y que prácticamente sí o sí lo tenemos que realizar, pero tenemos que acumular este ingreso, ¿va? Entonces, no perdamos de vista esto, va a ser funcional y tenemos que calcularlo de una forma adecuada. Después, tenemos algo que se llama prima dominical. Maestro, ¿qué es una prima dominical? Bueno, básicamente es cuando las o los trabajadores trabajan en domingo. Se, se procura que tu día de descanso sea domingo. No es una obligación como tal. Deme un segundo nada más, permítame.
Una disculpa, perdonen. Aquí me apareció un mensaje. Ok, creo que ya está todo correcto. Sí, todo normal. Una disculpa por esta parte, pero bueno, al final del día se generó una situación distinta. Hasta aquí, pues de hecho ya casi estamos por finalizar, ¿eh? O sea, ya estamos por la parte final. Por eso les digo que necesitamos otra sesión. O sea, necesitamos sí o sí, y les va a aparecer la sesión, donde ojalá puedan estar, porque si tienes dudas, pues en ese momento tenemos esta retroalimentación. Los invito a que puedan estar, ¿va? Si puede ser temprano, sin problema, lo podemos hacer temprano para que esto sea mucho más efectivo y no, reitero, no tengan esta duda y no se vaya generando más. Pero la prima dominical es entonces que se procura que el día de descanso sean los domingos, pero tampoco es una obligación como tal. Sin embargo, la ley federal de trabajo dice, bueno, no te preocupes, pero si trabajas los domingos, entonces deberás de generarle un pago adicional que se llama prima dominical, que es una cantidad del 25% adicional al salario diario que se gana. ¿Claro? Eso es lo que necesitamos tomar. Entonces, nuestro salario como tal se estipula entre el valor que se utiliza, o sea, el valor que tenemos marcado precisamente, y ahí es donde nosotros, aquí vamos a utilizar un factor precisamente para realizar este cálculo, que más adelante vamos a entender el por qué es este valor, y eso nos generará como tal en algún momento dado el resultado del 25% para poderlo calcular sin mayor detalle, ¿claro? Entonces, eso es muy, pero muy funcional. Eh, y bueno, hasta aquí prácticamente vamos a estar finalizando con esta sesión para poder darle continuidad a las otras actividades, bueno, al otro video que va a ser la continuidad de esta situación y que ojalá y puedan estar y podamos darle un seguimiento y podamos trabajar y no tener ninguna dificultad. ¿Claro? Entonces, por el momento me despido esperando que hasta esta parte vayamos bien. Si tienes alguna duda, déjala en la parte de comentarios. Si en algún momento dado puede ser por esa plataforma o puede ser por donde se encuentra el video, donde tú gustes, pero al final del día es importante que tengamos esta retroalimentación, ¿va? Así es que, pues bueno, me despido por el momento, que tengas excelente tarde y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.